Encarna Sánchez se inventó su vida. Por eso hay partes de esta historia que jamás sabremos si son ciertas o no. ¿Estás soltera? ¿Estás casada? Vivo sola. Vivo absolutamente sola, tristemente. Hasta hace poco he vivido con mi familia y con el ser que más he amado, que es mi madre, que ha muerto hace 2 años. Vivo sola, pero no vivo sola. Vivo con un ser que amo, que cotizo y que quiero por encima de todo, que se llama Encarna Sánchez. Y a partir de que me amo puedo amar a los demás. Y a partir de que me respeto he aprendido a respetar a los demás. O sea que no vivo sola, vivo con los demás porque los amo como a mí. Encarna Sánchez se queda huérfana con solo 3 años. En 1939, su padre es fusilado por 3 crímenes que no cometió. Y la madre, 4 años más tarde, decide internarla en un colegio de monjas, donde según ella misma la humillan y la maltratan físicamente durante varios meses. Ella odiaba generalmente a casi todo el mundo, ¿no? Es una mujer que debía de haber tenido muchísimos problemas de tipo afectivo, sentirse rechazada en algún momento, porque es que si no, no se explica tampoco, ¿no? ¿Tú crees que fue una mujer feliz? Era feliz en el micrófono. Yo no creo que fuera muy feliz. Sinceramente, no creo que fuera una mujer muy feliz. La periodista nace en 1935 en Carboneras, un pueblo de Almería. Son los años más crudos de la posguerra española. Encarna, como muchos niños de la época, pasa hambre y enferma gravemente a los 11 años. Desde entonces y hasta el final de su vida le persigue una obsesión, su muerte, aunque no es la única. Detestaba su opción sexual, estoy convencida, porque no la llevaba muy mal. Tenía muchísimo rencor dentro. Hombre, yo no sé qué hubiera dicho su público si se hubiese enterado que Encarna Sánchez será lesbiana, ¿no? Siempre se inventaba algún amigo como que era noviete, un poco para disimular. La gente dice, esa mujer no me está engañando. Esa mujer está diciendo una verdad, que duele, que lastima o que me satisface, pero es una verdad. Eso es lo que hay que decir, ser auténtico, dejarnos ya de mascaradas y de maquillajes y de engaños y de mentiras. Hay mucha gente que está hablando por hablar. Hay mucha gente que está contando cosas que yo me río, porque es todo mentira. Y la familia de ella, la familia es de las que más están haciendo tonterías. Y tú tienes claro que mucha gente te atacará. Ya lo sé que me atacarán. Y que vengan. Yo sé que esto va a doler mucho. Carlos Rodríguez es durante los últimos 8 años de vida de Encarna su chofer, su guardaespaldas y su hombre de confianza. Es testigo de la gran historia de amor de la locutora y hasta hoy nunca había hablado. Un día salió Encarna y me dice, estate en la puerta que va a venir una amiga a visitarme. Yo abrí la puerta del garaje y estuve esperando a que viniese alguien. Y se presentó Isabel Pantoja. Hay una cosa que me llama poderosamente la atención, Isabel. Comentan, inventan sobre ti, dicen, murmuran y nunca contestas. Tú nunca das juego a todo eso. ¿Por qué lo haces? ¿Por discreción? No, lo hago por respeto hacia mí y por respeto a todos. Noviembre de 1990. Encarna Sánchez se estrena como presentadora de televisión en España y entrevista a su amiga Isabel Pantoja. Ya entonces las revistas del corazón hablan de una gran amistad, aunque nadie se atreve a ir más allá. A mí me dijo que Isabel Pantoja era una persona importante en su vida. Había sido una persona muy importante en su vida. No te puedo decir. Yo terminaba mi jornada y yo me iba hasta el día siguiente. ¿Y al día siguiente te las encontrabas juntas cuando ibas a buscar a Encarna o lo que sea? No siempre, no siempre. Pero a veces sí. A veces sí. Encarna, ves, a Isabel la quería con locura y daba todo por ella. La dio mucho. Encarna se enamora perdidamente de Isabel. Dicen que desde que la ve por primera vez es incapaz de quitársela de la cabeza y se convierte en una obsesión más. Existen unas fotos, las únicas que exhiben la complicidad que había entre Isabel Pantoja y Encarna Sánchez. Unas fotos que la revista Hola recorta y publica en agosto de 1992. Nadie entonces sabe que a esta fotografía le falta la otra mitad. Encarna Sánchez volvía de la emisora, de la radio, hacia su casa, tenía teléfono en el coche y mientras el chofer iba conduciendo, pues ella iba hablando con una persona que la estaba esperando en la casa. Entonces la conversación era absolutamente tórrida, apasionada, era de alto voltaje erótico, era la voz inequívoca de Encarna Sánchez, que era la voz más famosa de España en aquella época, y al otro lado pues había una persona que también era famosa, había una mujer que también era muy famosa. Encarna le decía lo que la quería,
lo enamorada que estaba de ella, y al mismo tiempo le decía, voy a estar dentro de un cuarto de hora en casa, y le explicaba las cosas que harían juntas cuando ella llegara a casa. La conversación es grabada y llega a la revista Interview. Su director se pone en contacto con la periodista. Se metió en el despacho del director y oíamos a través de las paredes pues, los comentarios de Encarna cuando escuchaba aquella cinta. ¡Qué horror! ¡Pero qué vergüenza! Pero yo me muero escuchando esto. ¡Párala! Bueno, déjalo. ¡Qué horror! ¿Pero qué hacéis? Pero bueno, ¿qué ibais a hacer con esto? Yo no sé la conversación que tuvieron Encarna y el director. Creo que accedió a no publicar estas cintas porque Encarna prometió o aseguró que la otra persona iba a posar en unas fotos, en fin, ligera de ropa y tal para la revista. Son las 12 de la noche. Nace la madrugada. Y a los hombres y mujeres que en ella reinan, por ellos la radio a partir de este momento es Impacto. Actualidad, noticia, búsqueda, inquietud, emoción y por encima de todo, el compromiso de la solución, la ayuda y el servicio más completos que jamás se haya ofrecido a través de un medio de comunicación. A los 19 años Encarna entra por primera vez en un estudio de radio en su tierra natal. Estamos en 1959. De Radio Almería a Radio Juventud y de ahí a Radio España en una carrera imparable hasta que en otoño de 1970 huye de España. Cuando yo empecé la noche, hice ese buen viaje, yo me creí de verdad. Ciertos grupos o colectivos sociales, ahora liberada ya lo puedo comentar sin que me lastime, me manejaron por doquier. Y entonces me hicieron creer que yo había venido a salvar a España. Y que yo era una especie de Teresa de Calcuta o defensor del pueblo de hoy, ¿no? Y yo me lo creí. Y dije, yo soy la buena de este país. Yo soy mamá Encarnita y conmigo no hay problema. Y me lo creí tanto y me hicieron tanto daño quienes así me lo hicieron entender a una criatura de 20 o 23 años que tenía entonces. Que bueno, lo he perdonado, pero ahí está. Me lo creí y acabé lógicamente 3 meses en una clínica psiquiátrica. Decían que yo estaba de vacaciones en la Costa Brava o en la Costa del Sol. Yo sé lo que es dormir con camisa de fuerza. Yo sé lo que es sentir un trastorno y una dispersión de mí misma y una búsqueda. Y en ese momento tremendo surge la oportunidad de irme a América a hacer televisión y me fui. Y ahí me encontré. Me fui un día a América porque me ofrecieron un contrato de $10.000 al mes, Televisa Mexicana, y me pareció que era una oferta muy interesante. Yo necesitaba dinero. En España solo había conseguido nombre, pero no tenía ni para pagar el piso. Esta es la gran verdad. Me fui y acepté ese contrato para pagar las letras de mi piso. Y bueno, me fui por 6 meses y estuve casi 7 años. Encarna tampoco dice la verdad en esa entrevista. A la locutora le acusan de haberse quedado 1 millón de pesetas de una fiesta benéfica que ella misma organiza con Carmen Polo, la mujer de Franco. Ella colaboró mucho con el régimen de Franco, tenía mucho poder. Cuando ella se va a México, no se va a México como dicen que se va, porque ella no tiene nada que hacer aquí, se va por otras razones, pero es muy difícil de probarlas porque no hay documentación. Antes de irse a América, Encarna Sánchez redacta su testamento. La periodista tiene miedo a volar y vive obsesionada con morir en un accidente aéreo. Deja como heredera a su madre y en su defecto a una amiga muy especial para ella, la actriz Pilar Cebrián, también conocida como Clara Suñer. ¡Aplausos con Encarnita Sánchez! Usted pueda decir, pues que es justo el título del programa. ¡Aplauso! Encarna triunfa en México, Colombia, República Dominicana y Estados Unidos. La periodista pasa 7 años fuera de España. Se va a México, en donde su vida personal pues tiene un hito tan importante como es el casarse, y donde además le sucede algo muy grave, que es un accidente que la desfigura la cara y que luego a través de la cirugía estética corrige. Se casa en México y creo que enviudó. Había fallecido su marido. Y yo dije, pues bien, no me lo creí. Porque Encarna no era de las mujeres que quería casarse. No.
Solamente había oído rumores de que se había casado. Y en una entrevista, yo se lo pregunté, una entrevista que publiqué en la revista 10 Minutos, y me dijo que ese tema no hablaba. Todas las biografías de Encarna Sánchez recogen su boda en 1974 en Los Ángeles y su posterior divorcio 3 años más tarde. Sin embargo, nadie sabe nada de él. Ni su profesión, ni su procedencia, ni tan siquiera su nombre. No se ha encontrado ninguna constancia de esa boda, y ella nunca quiso hablar del tema. De ese improbable matrimonio no hubo hijos. A la despenalización del aborto, yo tengo una razón que posiblemente no te es válida a ti ni a los espectadores. Yo soy una mujer con una tremenda frustración y confieso por primera vez y públicamente porque no puedo tener hijos. Entonces yo no entiendo cómo una tira lo que yo quisiera con todo mi corazón. Encarna, después de haber ganado miles de premios, de haber tenido mucho éxito, no solo en España, sino en América, de haber trabajado en la televisión y en la radio, ahora resulta que dices que tienes una frustración y es que no puedes tener un hijo. ¿Ese sería el resumen de Encarna al final? O sea, ¿de realmente has hecho todo lo que has querido, has triunfado allá donde has estado? No. Pero en el fondo hay esa tristeza como mujer. Y tristeza como profesional. ¿Por qué? Y tristeza como ser humano, porque esto no es nada, estoy empezando y no me va a quedar tiempo. Pero tampoco exageres. Sí, para mí estoy empezando porque cada día empiezo y digo, llego tarde, que quiero hacer mucho, que no tengo tiempo, que los años se me van, que además yo me quiero ir pronto de todo esto. Esto es una guerra. Mercedes le hizo una entrevista, pero al final le preguntó por alguna asignatura y ella dijo que quizá le hubiera gustado ser madre. Y ella se enfadó mucho. Cuando llegó por la noche, esto terminaba a las 12 de la noche, luego ella se fue derecha a la radio a hacer su programa y no te quiero ni contar cómo puso a Mercedes Milá por la radio, esa sinvergüenza, y inventándose ya provocaciones de los oyentes, que esto lo hacía mucho. Cuando a ella le interesaba fastidiar a alguien, ella misma se provocaba llamadas de su mismo equipo y de sus gentes para que atacaran a esa persona. No solamente en este caso la Milá, luego lo hizo ya en Madrid con muchísima gente. Es a su regreso de América cuando Encarna se convierte en una mujer muy poderosa en nuestro país. En 1978 y durante 6 años, la periodista triunfa en Radio Miramar con su programa Encarna de Noche. Los hombres y mujeres de la noche serán nuestros protagonistas desde ahora y hasta las 4 de la mañana. Los oyentes de Encarna, muchos de ellos habían depositado en ella su voz. Era como la voz de los que no pueden hablar. La verdad es que resolvía problemas que pues en el gobierno no lo solucionaba en aquella época. Fue una precursora del defensor del pueblo. Era una persona tremendamente generosa. Yo he visto detalles que a mí me dejaron a cuadros. Yo he visto firmar talones por cantidades muy altas y dárselas a un matrimonio que venía con los niños desde un pueblecito recóndito de no sé qué región de España y no tenían nada más que lo opuesto. Ella no era Dios, pero ella se lo creía. El 27 de mayo de 1979 se colapsa el centro de Barcelona. Varios centenares de coches se concentran allí en la llamada Operación Ladrillo. Días atrás Encarna había pedido ayuda a través de su programa. Necesitaba ladrillos y cemento para construir la casa de una familia que apenas tenía para mantener a un hijo con graves discapacidades físicas y mentales. La furgoneta de Encarna de Noche encabeza la caravana. ¿Dónde está este gancho que tú tienes para llevar detrás a gentes que darían todo lo que tienen si tú les lo dijeras? Bueno, supongo que es un canto de sinceridad continuo y constante, Mercedes. Hay que ser así. Mira, televisión como radio es un aparato de rayos X. Tú no pasas nada más que lo que eres. Lo demás es mentira. Todo es mentira y se capta inmediatamente. Entonces la gente quiere cada día morir en la sinceridad. Yo creo que no tenía secretos para nadie, quizá demasiado sincera, y por esa sinceridad, pues en más de una ocasión le costó algún problema, ¿no? ¡Y ha empezado el mundo! Ahí hay una gran interrogante sobre el papel de Encarna la noche del 23F. Encarna en un momento determinado, en aquel programa, no está claro a qué juega, utilizando la solidaridad para con las familias de los guardias civiles que en ese momento están en el Congreso y cómo se sentirán sus familiares. Su juego no es nítido. Evidentemente, su gran capacidad de cambio y de mutación hace que al día siguiente se presente
y cuando ya se sabe, por supuesto, que el golpe ha fracasado, se presente como el gran adalid de la defensa de las libertades, ¿no? Me gustaría que desmintieras o afirmaras algo que se dijo de ti. La noche del 23 de febrero, el golpe de los transistores, llamado así ¿Lo recuerdas muy bien? Tú estabas trabajando... ¿Cómo no lo voy a recordar si estaba trabajando? En algún momento se dijo Encarna Sánchez ha defendido a Tejero. Eso fue verdad. Por favor, ¿pero a quién se le ocurre? Solo una mente enferma. Pero fue mentira, ¿no? Pero por favor. Todo lo contrario. Pregúntale a cualquier español, por favor. ¿Pero cómo voy a cometer una temeridad? Ya en la cadena COPE, Encarna consigue 383.000 oyentes en la madrugada. Nunca antes la radio española había alcanzado esa cifra a esas horas. La vida es eso. La vida es ella. Directamente Encarna. Un pueblo informado sabe a dónde va. En 1984 pasa a ocupar las tardes de la emisora episcopal con el programa Directamente Encarna. La locutora alcanza casi 1 millón de seguidores y firma con los obispos un contrato multimillonario. Soy la mujer mejor pagada en la historia de la comunicación. Pero en el banco recogías dinero, ¿no? O llevaba dinero. Un día me dio una bolsa y me dice, vete al banco y pregunta por fulanito de tal. Yo llegué al banco, se lo di y soy varón. Al rato le llamo por teléfono y me dice, 58. Digo, ¿qué? 58. Bueno, yo llamé por teléfono a Encarna y le dije, 58. Y dice, sí, correcto. Cogí el resguardo y para casa. ¿Cuántas veces ibas al banco a la semana? 1 o 2 veces nomás. Septiembre de 1991. Isabel Pantoja estrena El día que nací yo, justo el día que se cumplen 7 años de la muerte de Paquirri. Encarna asiste al estreno con su amigo Juan Pardo. Sevilla puede sentirse orgullosa de tener una artista de esa categoría y que promete ser una actriz impresionante. Esa noche la tonadillera lleva puestos estos pendientes de oro, azabache, turquesas y brillantes. Los mismos que Encarna meses antes luce en esta foto o en esta otra. Encarni, ¿a dónde vamos? A Palma, Isabel. Venga, vamos. Señales horarias. Son las 11. Radio Nacional de España. Noticias. Encarna Sánchez despide 1991 con la parodia de Martes y 13. Ocúpese de las maletas. Es uno de los peores años de la locutora. Encarna vive obsesionada con proteger al máximo su vida privada, pero su pasión por Isabel Pantoja le desborda y no puede ocultarla. El rumor llega a la calle. Su estrecha relación con la tonadillera es aireada por todas las revistas y comentaristas de radio. Bueno, ya estamos aquí. ¿Qué pasa con la luz, niño? A ver, déjame a mí. Otro problema más. Hay que ver España cómo está en sus adentros. Déjame, jodido. Vamos a ver. Toma. Muchas gracias, señor. Ay, qué bonito bungalow. Se dice bungalow. Isabel, cuántas cosas tengo que enseñar todavía. Qué bonito es el sol en Palma de Mallorca. Cuando no llueve. La periodista se convierte en el hazmerreír de media España y enloquece. ¿Quieres tomar algo, Encarna? Sí, ponme un copazo de collac. Encarna, llena de ira y de odio, decide vengarse. Ramón Colón, entonces director de Televisión Española y responsable último de la emisión del especial de fin de año de Martes y 13, es su primera víctima. Hablaba de la orientación sexual de Ramón Colón, pero en términos muy negros, muy siniestros. Y después siempre ella de vez en cuando soltaba alguna reflexión diciendo, ¿y este chico joven que está trabajando en televisión, cómo habrá conseguido ese puesto de trabajo? Es decir, ella sembraba el mal allá por donde pasaba. No consentía que nadie se metiera con ella, ni lo más mínimo. La boca de ella era el infierno. La campaña que te podía hacer era una campaña de estas que era capaz de llamar a quien fuera para hundirte. Encarna era para eso la persona más mala del mundo.
Interpuse una querella contra Encarna Sánchez porque en su programa de radio pues habló sobre mí, sobre mi familia, de una forma injuriosa. Ella misma reconoció que durante un año me había tenido una persona, había estado pagando a una persona para que me siguiera. Intentaron abrirme la puerta de la casa porque ella buscaba cintas que creía que yo tenía. Bueno, es que todo era como muy desagradable, muy barrio bajero, muy de la mafia, ¿no? Gané el juicio, me encontré con ella en la sala del tribunal, la vi sentada en el banquillo, no negó, no pudo negar que aquella era su voz. Y bueno, pues cuando salió la sentencia, como ella estaba ya bastante enferma, estuve dudando si hacerla pública o no. Me lo pensé bien y no la publiqué. Luego pensé que ella no habría hecho lo mismo conmigo, no habría sido tan generosa. Porque yo para hundirla a esta solo necesito 3 minutos para hundirla para toda su vida, decía. Hombre, bueno, decir que mi hija no sabía quién era su padre. Tener a Encarna Sánchez como enemiga era una soga alrededor del cuello que cada día te apretaba un poco más y no me asfixió más porque se fue ella antes que yo. Los enemigos de Encarna eran simplemente porque le habían criticado a ella, porque le habían hecho algo a ella. Pero Encarna no se metía con la gente por meterse, ¿eh? Cuando ella era evidente que tenía una amistad muy especial con Isabel Pantoja, quizá no deberíamos... Hombre, fue muy chocante, pero igual no fuimos todo lo respetuosos que deberíamos haber sido. Esta canallada que se está ahora poniendo en marcha, inventando para poner verde a Encarna, me parece una canallada y una maldición que además está haciendo flaco favor a la radio en general y a la historia de la radio. La gente que somos o que tenemos cierto carisma, somos en cierto modo altamente problemáticos y conflictivos. No tenemos una manera simple ni ortodoxa, no es lo establecido, no es como lo hace todo el mundo. Tenemos una naturalidad que a veces hasta causa rechazo. Tenemos una agresividad, una sinceridad, una valentía, una forma de ser y de estar. Y lógicamente, así como tengo amigos en la vida como ser humano, pues supongo, y también amigos en mi profesión, pues tengo enemigos. Es así, tiene que ser. En agosto de 1992 se publican estas fotos de Isabel Pantoja en las playas de la costa de Cádiz con su hijo Paquirrín. Pero en esas fotos había alguien más que no aparece. Esa fotografía nosotros se la vendimos como normalmente al mejor postor. Se la vendimos en esta ocasión, se lo quedó la revista Hola, con la sorpresa que a la semana cuando salió publicado solamente salía publicada Isabel Pantoja con su hijo. Que sí habían quitado a Encarna Sánchez, ¿no? Esta es una de las fotos publicadas. Y esta es la foto completa. Los motivos que llevaron a la revista Hola a recortar a Encarna Sánchez de la imagen los desconocemos, pero el resto de fotografías demuestran que Isabel Pantoja no fue a la playa solo con su hijo. La conocida revista no enseña lo que ocurre realmente ese día. Hombre, pues no lo sé, esa es la pregunta del millón. El por qué, bueno, algo tendría que esconder, ¿no? Con Encarna no hay detalles, ese es el problema, que con Encarna no hay detalles. Era una persona que salía de casa. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Vámonos a la COPE. Subía al coche hasta la COPE, no decía nada. Y con Isabel iba comentando cosas. Era completamente diferente de una persona a otra persona. En el coche subían pocas amigas. Las que subían eran por las típicas del grupo de ellas. ¿Hombres subieron en ese coche? No. ¿Nunca se subió con un hombre en el coche? No. 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 Reciclage es una crema que penetra más allá de la piel y que combate en una semana todos los problemas del envejecimiento. Ella ingresaba en el último año de su vida en torno a los 1.500, 2.000 millones de pesetas en publicidad. La publicidad hace millonaria a Encarna Sánchez. Los anunciantes se desviven por conseguir que la locutora asuma la venta de su producto en primera persona, como si lo usara ella misma. Creo que ella lo hacía muy bien. Y ella efectivamente vendía peines para calvos. Y
Hay cosas que se los compraban, ¿eh? Las pastillas Imidin regeneran, fortalecen, rejuvenecen la piel. Todas las estrellas del mundo lo utilizan. Mucho me temo que no podía usar todo lo que anunciaba porque anunciaba tanto y hacía, por otra parte, tanto tiempo de radio que era difícil hacer compatible tanto tiempo de radio con tanto uso de tanto producto, ¿no? Y en muchas ocasiones contradictorio el uno con el otro. Nosotros vivimos de la publicidad. Entonces, dicen que yo tengo una forma muy original, costumbres que adquirí en mis años en el extranjero haciendo televisión, de dar publicidad, que es muy convincente, muy natural, que no grito, que no impongo, que no enajeno a la gente. Señora María, compre. Esas cosas que se decían antes. Yo razono, argumento y sobre todo informo, del que quiera que compre. Entonces, las firmas comerciales importantes de este país, bueno, pues dicen que tengo que ser yo quien la dé. El coche que está en Encarna lleva media hora aquí en la casa. Oye, ábreme. La presencia de Encarna en la comunión de Paquirrín se interpreta como la confirmación definitiva de una relación íntima entre la cantante y la periodista. ¿Qué es lo que veía en la revista? La foto de Isabel con María del Monte. No puede ser. Esto no puede ser. Es mentira. Ella decía que era imposible, que era imposible. Me levanté y dije, dígame, ¿quién es? Y me dijo, la policía. ¿Vive ahí Carlos Rodríguez? Y dije, sí. Somos la policía, háblanos usted. Me dicen que estaba detenido. Te han acusado de haberte llevado 47.000 pesetas. En Encarna me había acusado con el dedo que había sido yo. Secuestraron a un semicadáver para hacer una labor de rapiña absoluta. La tenían que sentar delante del micrófono, le ponían una inyección, o sea, la drogaban. Encarna murió de rabia. Yo vi un entierro muy solitario. Para otro. O sea, como si va el lunes y el martes ya no está. O sea, cortaron el rotundo. O sea, por ejemplo, ir un lunes a probarse un vestido, por ejemplo, a desaparecer. A comienzos del verano de 1995, meses antes de morir Encarna, la tonadillera y la locutora rompen definitivamente su amistad. El 3 de agosto de ese mismo verano se hacen públicas estas imágenes de Isabel con María del Monte. No puede ser. Esto no puede ser. Es mentira. Y miraba las revistas una y otra vez. ¿Qué es lo que veía en la revista? Las fotografías. ¿Qué fotografías? Las fotos de Isabel con María del Monte. Fue la época esa que estuvieron muy, muy juntas a ellas y ella pues le chocaba, o sea, no lo quería admitir. Ella decía que era imposible, La relación entre Isabel Pantoja y Encarna Sánchez se puede cuantificar en dinero. Según me consta a mí, en vida Encarna Sánchez le pudo pagar a Isabel Pantoja en torno a los 150 millones de pesetas. En concreto, Encarna levantó la hipoteca que pesaba, que eran de unos 80 millones de pesetas, sobre el chalet de la urbanización La Moraleja en Madrid. Además, le compró la finca que Isabel Pantoja poseía en Medina Sidonia, Cádiz, por 50 millones de pesetas. 2 meses después de la ruptura, la locutora estrena el polémico chalet de Marbella, La Gaviota. Cuando una persona es feliz, yo pude oír que en ese momento la ilusión de ella a lo mejor hubiera sido que ese chalet fuera para Isabel Pantoja. Encarna e Isabel habían seguido muy de cerca las obras, como demuestran estas fotos nunca antes publicadas. Encarna siempre soñó que este chalet fuera para la tonadillera cuando ella faltara. Yo llegué un lunes a trabajar y le pedí las llaves al servicio, saqué mi coche y empecé a limpiarlo. Y me llegaron 2 personas que se identificaban como policías, que si los podía acompañar a la comisaría. Pues vale. Yo fui con ellos y según llegamos a la comisaría, me hacen unas preguntas y me dicen que estaba detenido. ¿Pero por qué? Dice que te han acusado de haberte llevado 47.000 pesetas. En Encarna me había acusado con el dedo que había sido yo. Fue un lunes, yo trabajaba de noche y estaba durmiendo. Levanté y dije, dígame, ¿quién es? Y me dijo, la policía. ¿Vive ahí Carlos Rodríguez? Y dije, sí. Somos la policía, háblanos usted. Pasaron a casa, como eran tantas personas, se me metieron por toda la casa, unos en el salón, y ya cuando registran y todo, bueno, ¿está usted de acuerdo? No, el registro, claro, me dejaron sillones, me levantaron colchones. Fue un registro, pues no sé si eso lo suelen hacer con delincuentes. Yo, como nunca me había pasado, a mí me dejaron la casa destrozada, todo. Y yo bajé y dije que quería ver a mi marido.
no me dejaron acercarme y Carlos sabía decir que no había hecho nada y que se había encontrado con el pastor cuando fue a trabajar. Y yo le dije que no se preocupara, que estaba esposado y no me dejaban acercarme. O sea, yo fui a darle 2 besos y se puso un policía en medio que no me acercaron. Una mañana de julio, Carlos recoge a Encarna en su casa de La Moraleja, pero ese día no van directamente a la COPE. El viernes ella salió de casa como todos los días. Y lo que lleva en la mano siempre tiene la costumbre de cogérselo y meterlo en el coche. Y ese día se negó a que le cogiera la bolsa que llevaba en la mano. Y me dijo que fuésemos al banco. Llegamos al banco, ella cogió su bolsa y entró en el banco. A la media hora más o menos salió del banco el cajero con la bolsa. La iba a coger y me dijo que no, que la ponía él dentro del asiento. Le abrí la puerta, la puso encima del asiento, cerramos la puerta y esperé a que saliese ya. Salió, entró en el coche y me dijo, para casa. Nos fuimos a casa, llegamos a casa, le abrí la puerta, cogió su bolsita y se fue para su casa. A la media hora no llegaría, sale y dice a la COPE. Los 43 millones de pesetas desaparecen del dormitorio de la casa de Encarna durante el fin de semana. La periodista estaba fuera de Madrid. En ese dormitorio había un armario. Siempre se ha hablado de caja fuerte, pero no era una caja fuerte exactamente. Era un armario que se cerraba y abría con una llave especial. De esas llaves solo tenía copia Isabel Pantoja únicamente. Entonces Encarna llega, abre el armario y ve que han desaparecido en torno a 23 millones de pesetas. Las joyas que ella tenía permanecían. Y entonces pregunta a la ama de llaves que quién ha entrado en esa habitación. La ama de llaves le dice que la señorita Isabel. Ella llama a Isabel y le pregunta, Isabel, ¿tú has cogido los 23 millones de pesetas que había? Isabel se enoja, se pone muy altiva, discuten. Ella sabía quién lo había hecho, pero no podía decir quién era. Y ella tapó a alguien. A quien me hubiera gustado saber quién era. Y me hubiera gustado, por supuesto, que hubiera ido a denunciar, hubiera sido quien hubiera sido. Me da igual si era famosa o no lo era. La conclusión que extraigo de aquel robo es que había únicamente 2 personas que tenían esa llave para abrir ese armario. Una era la propia Encarna y otra era Isabel Pantoja. Y el armario en ningún momento fue forzado. A partir de aquí que cada uno saque la conclusión que quiera. Yo lo que sí te puedo asegurar, por lo que a mí me contaban y por lo que podía saber, que que tanto la habitación de Encarna como de su amiga Isabel no entraban ni el servicio. Carlos, al día siguiente, cuando lo del juicio, le trajimos aquí muy mal, no dormía. Estaba en casa sentado, se acostaba, decía que oía los cerrojos de los calabozos y que no podía dormir. Y que él no entendía por qué había hecho esto esta mujer. Nunca se lo perdonaría. Ni a ella ni a mucha gente que había alrededor, que sabían que Carlos era inocente y que no fueron capaces de levantar una vez el teléfono y decir del respeto y del miedo que tenía esta señora. A pesar de la grave acusación, Encarna jamás despidió a Carlos y lo mantuvo como su chofer privado hasta el final de sus días. ¿Es cierto que después tú, días más tarde, tuviste que ir con tu coche a llevar a Encarna y a Isabel Pantoja a declarar? Sí, acerqué porque las habían citado a los juzgados. Yo las llevé y la recogí y la volví a casa. Yo ahí vi una mujer que sabía que se moría, pero que no quería morirse. Y Encarna ya empezó a sospechar algo, porque prácticamente de la familia los que iban muriendo todos de cáncer. Entre 1993 y 1995, 3 hermanos de Encarna Sánchez mueren víctimas de cáncer. Carlos, su hermano favorito, fue el último en morir. Meses más tarde, a Encarna le diagnostican un tumor en la cabeza. Fui a verla y me encontré que tenía una radiografía o un algo del médico delante. Estaba como apoyada en la mesa, con los ojos cerrados, como diciendo, ¿qué es lo que tengo, Dios mío? ¿Qué cosa más grave? Y en ese momento entré yo, levantó los ojos, ya estás aquí. Digo, ¿cómo te encuentras, Encarna? Pues, me encuentro regular. Y en eso llegaron a decirle, hay que bajar, que ya el programa empieza. Aquella mujer se transformó, bajó otra vez al programa y luego me dijeron, es que le habían dado el veredicto de lo que tenía y era un tumor en la cabeza. Ella apenas veía ya, no sé si por la enfermedad, y entonces me acuerdo que los hacía con lupa y luego las letras se las ponían muy grandes, como unas mayúsculas pero enormes, para que pudiera leer, ¿no? Ella quería estar hasta el último momento demostrando que no la pasaba nada, ¿no? Eso era a veces algo que a mí yo eso nunca lo llegué a entender, porque incluso a mí me decían que es que estaba constipada. Yo digo, pero bueno. Encarna vive obsesionada con ocultar su enfermedad.
Está convencida de que a ella no le va a pasar lo mismo que a sus hermanos. La periodista le planta cara a la muerte. No aceptaba que un problema o una enfermedad pudiera mandar en ella, ¿no? Su pelea fue, bueno, yo me moriré si es el caso, pero me moriré un poco cuando yo quiera, no cuando te guste a ti. La audiencia aumentó espectacularmente porque todo el mundo estaba viendo cómo Encarna se moría a chorros delante del micrófono. Ya la tenían que subir en una silla en brazos, la tenían que subir hasta al estudio de radio, la tenían que sentar delante del micrófono, le ponían una inyección, o sea, la drogaban, de hecho, para que pudiera mantenerse las 2 horas o 3 que duraba su programa. Estaba ahí haciendo el programa y luego se derrumbaba, o sea, la gasolina que tenía era justo para hacer el programa, se derrumbaba, se la volvían a llevar muchas veces, incluso en ambulancia hasta su casa. ¿Sabes si recibió quimioterapia? Sí, porque tuvieron que hacer 2 pelucas, más que fueron 2 o 3 pelucas. Mira, salió publicado en Pronto que Encarna está muy mal. ¿Sabes algo? La ruptura con la amistad con Isabel Pantoja también perjudicó a Encarna. La tristeza de perder esta amistad le adelantó un poco también la muerte. Encarna murió por amor. No, yo no creo que Encarna tuviera esa capacidad amatoria como para morir de amor. Encarna murió de rabia. Encarna murió de rabia porque cuando lo tenía absolutamente todo, le viene una enfermedad como la que le viene, y una enfermedad que se la lleva muy, muy pronto. Y yo la entiendo. Eso debe dar mucha rabia. Cuando has luchado toda tu vida por tener lo que tienes y lo consigues, pues que de repente se lo lleva una enfermedad, pues jode. Y esa fue la historia de Encarna. Encarna aguanta delante de los micrófonos hasta 2 meses antes de morir. Desde su casa, postrada en la cama, la locutora graba un mensaje. Nadie entonces sabe que solo le quedan 5 días de vida. El médico me recomendó unos días de descanso. Y por eso una vez más, estoy haciendo caso. Y quiero quedarme para estar muy pronto con todos vosotros. Pero os tengo que decir muchas cosas. Pronto volveréis a sonreír. Pronto volveréis a mi encuentro. Pronto podré decir con toda la valentía del mundo: temblad, pedazo de sinvergüenzas. Voy muy por libre. Yo he nacido libre. Entonces quiero ir siempre, pero con una libertad de aquí, no con una libertad de tribuna. De 4 a 6 usted habla y de 8 a 10, cuidado. No, yo soy libre, he nacido libre, nadie me puede arrebatar eso, y voy así por la vida. Cuando me canse me voy. La última vez que la vi fue el día que se murió. Y estaba en coma 2 días antes, 3 días antes. O sea, en un coma primero no muy profundo y luego ya un coma más profundo en el cual ya fue irreversible. Yo cuando subí arriba, las personas que estaban allí estaban llorando, estaban deshechas totalmente. Porque yo pienso que nadie se esperaba ese desenlace tan repentino, ¿no? Encarna Sánchez muere el 5 de abril de 1996 en su casa de Madrid. Es Viernes Santo. Lo que sucede durante las semanas antes de su muerte es aterrador. Durante mucho tiempo, Nuri, Pedro y 2 o 3 más la convencieron de que ella solamente estaba protegida en sus manos y que todo el contacto que ella tuviera con el exterior le hacía daño y corría peligro. Es decir, los que estamos aquí cuidándote somos nosotros, los que vamos a abrir la caja fuerte somos nosotros, los que vamos a llevarnos la ropa, las joyas y todo somos los 3 o 4 que estuvieron con ella, incluyendo el servicio doméstico, que eran los que también se llevaron, es decir, compraron el servicio doméstico, compraron el silencio y sobre todo secuestraron a un semicadáver para hacer una labor de rapiña absoluta. Y eso no hay que me lo quite y es absolutamente cierto. Durante esos días, Encarna está acompañada de Pedro Pérez, su productor y mano derecha, de Nuria Abad, su secretaria personal e íntima amiga, y de Josefina Calle, ama de llaves de la casa y por supuesto también amiga de Encarna. Salvo el personal de servicio y algún notario, en la casa no entra nadie más. Yo le pedí a Pedro que quería ir a verla y siempre me decía: no te preocupes, pronto, mañana, ya vamos a buscar un hueco. Visitar. Visitas. Fíjate, ni sus amigos más íntimos llegan a entrar a esa casa. Yo estoy convencida de que Encarna le hubiera gustado ver a más gente. La única persona que llega a entrar es Carmen Jara. ¿Por qué? Y les obliga a que
ves a la gente que está dentro de la casa, ves, que la dejen entrar. Porque ves, ella posiblemente, ves, estaba también observando cosas muy extrañas. Murió sola y amargada. E insisto, pensando que nadie quería saber nada de ella. Nuria Abad es la persona que mientras Encarna agoniza, asume el mando de la casa. Nuria es la que dice, pues este sube, este no sube, este entra y este no entra. O esta llamada si la paso, o esta llamada dice que no, que está descansando. Esta chica iba día sí y día no con talones que firmaba. Y la cara de Encarna no era como de que era de trabajo, ¿no? Mientras Encarna estaba postrada en la cama, ves, había gente que estaba muy interesada en recuperar papeles. Nuri, cuando yo llegué a la casa, me la presentaron, me dijeron que era la sobrina de ella. Me dijeron, aquí vive Encarna y Nuri, que es su sobrina. Y yo la he tratado como sobrina. Nuria Abad es todavía muy joven cuando conoce a Encarna. No es su sobrina, es una amiga que incorpora a su equipo cuando la locutora triunfa en Barcelona con Encarna de noche en 1979. Desde entonces, Nuria permanece siempre junto a la periodista. Solo se separa de ella durante el tiempo que Isabel Pantoja y Encarna son amigas. ¿Qué le debía Encarna a Nuria Abad, Mila? Pues yo creo que miedo a que la familia de Nuria hablara. O tal vez que la denunciara. ¿Y por qué crees tú que la podían denunciar, Mila? Tal vez era un problema de edad. Yo lo que sé es que ella vivió mucho tiempo muy bien. Y a mí, sinceramente, por eso te digo que a mí las querellas de Nuri ni me afectan, porque yo tengo documentación. Lo hemos llevado todas muy en secreto. Lo que ella quiso lo hemos respetado hasta el final. Nadie ha sabido nada hasta el final. Sabíamos todo lo que le iba a pasar, pero como ella no quería que se dijera, ha sido un secreto, porque las queríamos mucho. Yo vi un entierro muy solitario. Pues yo no vi a Rocío Jurado, yo no vi a Isabel Pantoja, yo no vi a mucha gente de las que, en teoría, tenían una buena relación con ella. Quisiera que está aquí las personas más idóneas, que son las que han estado tantos y tantos años con ella. Pedro Pérez, ven aquí, Pedro. Nuria Abad y Josefina Calle. El 4 de mayo, un mes después de la muerte de Encarna Sánchez, colocan una placa en su memoria en Marbella. Minutos después, Nuria Abad, Pedro Pérez y Josefina Calle, entre otros, embarcan en el yate de Jesús Gil para cumplir la última voluntad de la locutora. Ese día todavía no se sabe nada del testamento de Encarna y del destino de un patrimonio valorado en 2.000 millones de pesetas. Me dijo que en la caja fuerte no había nada. Había no el joyerío que ella esperaba, porque lógicamente Encarna tenía joyas muy buenas, tenía brillantes, tenía relojes de oro, tenía unos que se había comprado ella y otro que le regalaba gente importante. Esta actriz, Pilar Cebrián, de nombre artístico Clara Suñer, hereda todos los bienes de Encarna. Es una íntima amiga de la locutora en 1970, cuando se redacta el testamento. Desde entonces no se vuelven a ver. Yo creo que si ella no quiso modificar ese testamento, es porque a la persona a quien en sustitución de su madre le legaba sus bienes, pues le debía, pues en momentos difíciles, pues un favor, un trato de afecto. En ese testamento Encarna no le deja nada ni a Nuria, ni a Pedro, ni a Josefina. Ella, los testamentos nuevos que se van redactando, lo rompe. Tal y como se lo dan para firmar, lo rompe. Mucha gente decía, es que al final había perdido la cabeza. No había perdido la cabeza. Ella tiene la cabeza en su sitio y sabía que no quería cambiar lo que tenía hecho y no lo cambió. Yo no me puedo creer que Encarna haya hecho un testamento y se olvide de que ha hecho un testamento. Eso no se lo cree nadie. Viniendo de Encarna Sánchez no se lo cree nadie. Entonces yo creo que ella pensó que esta persona iba a hacer un buen uso del dinero que ella le dejaba y que quizá muchos de los que se movían a su alrededor en ese momento no lo iban a agradecer tanto. Yo pienso que ella
que era un escarmiento a mucha gente. Y a mucha gente se llevaba mucho disgusto. Y la familia era primera. La familia era primera. La familia no se lo creía. Nuria Valesa estaba montada ya. Cada igual una cosa que otra. Pero es que cuando vino la heredera, la fotografía de Isabel ya no estaba. ¿Quién te mandó quemar? Ya no estaban. Pues te estoy diciendo que las que me mandaron quemar fue Inmaculada una vez y luego cuando vino la heredera, cuando empezó a ver todo lo que había de cintas y de grabaciones y tal, ella las fue quitando del medio. Pero Inmaculada, cuando te manda a quemar esas fotos, ¿no ha muerto Encarna o no ha muerto? No. Ella me comentó un día que la habían visto cortando fotos, pero no ese día me dio a mí una bolsa para quemarla. A lo mejor pasan 2 o 3 días o 4 y me dice, toma, quema eso. Pues yo lo quemé. Mientras Encarna se va muriendo, en la barbacoa de su casa se queman todo tipo de fotos, documentos y grabaciones. Y en esa época estaba bastante cabreada. No sé el motivo. Pero si la ven rompiendo fotografías, algo habría por ahí. ¿Esto pasó una vez? Pues en los 2-3 meses que estuvo Encarna en casa con la enfermedad que tenía, pues 1 o 2 veces, sí. Y luego ya cuando la heredera ya quemé bastantes días. La entrega es una semana quemando cosas. Clara Suñer hereda el chalet de La Moraleja, la casa de Marbella, un piso y un local en el centro de Madrid, una finca en Cádiz, un Rolls Royce y un Audi. La colección de joyas, las obras de arte y el dinero en efectivo que tenía Encarna antes de morir nunca aparecen. Fue un juguete en manos de muchos que se hicieron millonarios a su costa y que le hicieron la mujer más desgraciada del mundo. Encarna, en verdad, poca gente la quería. Ella siempre tuvo la sensación de que la gente se vendía y que ella compraba. Peleaba entre el éxito y la soledad. Todo no se puede comprar en la vida y eso lo estaba viendo ella, ¿no? Encarna cuando se ha arreglado de una persona que la quería ella, nunca. Porque todos iban a por interés. Todos iban buscando algo. Todos. Nada más pido que le tengan respeto y que le tengan cariño, que es lo que se merece. Ni lo olvido ni lo perdono, nunca. Yo sentí mucho que se muriera. Mi madre se murió con 63 años también. Lo sentí mal. Al final, lo más triste de una persona es que cuando mueres, todo el mundo hable mal de ella. Cuando la dejaban de querer, era una de las personas más peligrosas que se podían tener. Ojalá surjan más Encarnas con esa facilidad de comunicar y de llenar horas y horas de la radio apasionadas. Nadie podrá negarle a Encarna su gran capacidad de comunicación. Si utilizaba esa profesionalidad supuestamente encomiable que tenía para sus asuntos personales, entonces ya no, en mi opinión, ya no vale tanto. No te quepa ninguna duda de que todos aquellos que recibieron beneficios económicos de Encarna Sánchez tuvieron una contraprestación con ella. La contraprestación, estoy convencida de que sobre todo era sexual. ¿Tú crees que también Isabel estuvo por interés con ella? Hombre, claro. Me da mucha pena que se metan tanto con ella. Eso me da muchísima pena y en cierto modo indignación. Sobre todo que digan cosas de ella que no se puede defender y que la digan gente que le debe mucho a Encarna. No, porque la conciencia de cada uno, esa no la callas. El que yo lo diga es inútil, ya lo saben. Yo la impresión que tuve cuando murió Encarna es que la propia COPE quiso enterrar. Ella había muerto, había cumplido una etapa, pero como que muy rápido quisieron enterrar todo lo que significaba Encarna Sánchez. La cadena COPE ha impedido por todos los medios que este documental cuente con los programas de radio de Encarna. 3 semanas antes de la emisión, la cadena de los obispos retira de su página web todos los fragmentos de la locutora que hasta entonces estaban a disposición de todo el mundo. ¿Te pagaba bien Encarna? Sí. ¿Puedes saber cuánto? En esa época, 200.000 pelas. Y hay mucha gente que sabe que sé yo mucho. Que lo saben. Y cuando vean mi foto por ahí en televisión, se van a arrepentir muchos. No arrepentir, sino que se van a llevar un vuelco al corazón. ¿Te estás callando cosas? Sí. ¿Por qué? Por miedo. ¿De quién? De gente. ¿De la familia? De gente.
¿Miedo de qué? ¿De que te hagan qué? A lo que pueda pasar después de ver esto. Porque a mí me han estado amenazando 3 años. 3 años. Y que ahora vuelvan con lo mismo. Pues lo que quiero es que esto se acabe. Vivir mi vida, mejor o peor, y punto. Encarna nunca pudo despedirse de Isabel Pantoja. En la actualidad, Clara Suñer, la heredera de Encarna, no trabaja y vive de las rentas de la herencia. Nuria Abad se casó, tiene una hija y sigue manteniendo relación con Josefina Calle. Pedro Pérez continúa trabajando en la COPE. Han pasado 10 años de la muerte de Encarna Sánchez y a pesar de todo lo contado, todavía quedan muchas incógnitas sobre la vida de una mujer que vivió siempre con una careta puesta. No digas esa verdad. Sonríe, por favor. Mantén el tipo. Cada mañana sacas a relucir tu repertorio de sonrisas. Las ensayas ante el espejo y vas por la vida mostrándolas a unos y a otros. Amigos y enemigos. Conocidos y desconocidos. ¿Le encanta mi disfraz, señor Anónimo? Carnaval. Puro carnaval. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también. Piensa